analizar qué es lo que sucede con la compañía Zambrano, qué es lo que realiza con sus compras, qué es lo que realiza con sus ventas. En este caso, lo que hace la compañía Zambrano es dar crédito en las compras que realiza. También obtiene crédito, en este caso de parte de sus proveedores. Ahora, el presupuesto de efectivo es una herramienta primordial en la planeación financiera a corto plazo. Permite al administrador financiero identificar las necesidades y las oportunidades financieras de corto plazo. Además, le va a indicar la necesidad de contratar préstamos, en este caso para financiarse y cubrir sus operaciones a corto plazo. Les va a servir o nos va a permitir, en este caso, identificar brechas que existan entre el flujo de efectivos en el diagrama de tiempo del flujo de efectivos. ¿Qué nos va a poder, en este caso, qué vamos a poder hacer con este presupuesto efectivo, chicos? Determinar dentro del año, vamos a hacer un periodo de un año, vamos a hacerlo, en este caso, para el ejemplo, vamos a hacerlo de manera trimestral, pero usted puede hacer su cálculo de manera mensual, semestral, bimensual, de acuerdo a las necesidades de su negocio, de su emprendimiento, para que usted considere si en determinado momento va a existir alguna necesidad de financiarse para poder cubrir sus operaciones. ¿Ya? Profe, Dígame. al mencionar este trimestral, semestral, ¿también puede estar vinculado al cobro de impuestos? Por si acaso. Claro, te pongo un ejemplo. Pues supongamos que tú vas a hacerlo bimensual, o que vas a hacerlo semestral, pero tu obligación de pago de impuestos es mensual. Entonces, al momento que tú registres, como lo vas a hacer, por ejemplo, semestral, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sumar lo que tú pagas de impuestos cada mes para que al momento que registres el pago semestral, en la parte de egresos o salidas de efectivo, tú pongas en este caso, para hacerlo más apegado a la realidad, pongas el valor que tú pagas dentro de esos 6 meses. Por ejemplo, supongamos que tú estás en el RICE, tú pagas un valor de $10 mensuales. Entonces, al momento que tú registras el semestre, el pago semestral, los ingresos semestrales que tengas, en tus egresos vas a registrar, en este caso, $60 correspondiente al pago de impuestos. En el ejercicio que nosotros hacemos cuando usted vea la plantilla, realmente está súper simplificado, pero la idea es que usted lo pueda aprovechar, o bueno, lo pueda aplicar a su realidad, a la realidad del negocio, a la realidad de su emprendimiento, a la realidad de su empresa. En este caso, para eso, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que, obviamente, registrar en más detalle o de una manera más detalladamente todos los ingresos que realmente existan dentro de la misma. ¿Ya? Que lo vemos realmente de manera simplificada. Ahora, por ejemplo, la cobranza de efectivo. Todas las entradas de efectivo de la compañía Zambrano provienen de la venta de electrodomésticos. En este caso, ¿qué hace esta compañía? Vende electrodomésticos y todas sus ventas van a provenir de aquella actividad. ¿Ya? Por consiguiente, el presupuesto efectivo tiene que comenzar, o bueno, va a comenzar con el pronóstico de ventas que vamos a hacer del próximo trimestre. ¿Ya? Entonces vamos a pronosticar nuestras ventas del siguiente año y vamos a hacerlo por trimestres. En este caso, si esta compañía se dedica a la venta de electrodomésticos, usted puede observar aquí lo que tiene de ventas en el primer trimestre, en este caso son 100 millones, segundo trimestre 200, tercero 150 y cuarto trimestre en este caso 100. ¿Por qué creen que en el segundo trimestre hubo un aumento en las ventas? ¿O por qué pronostico que va a haber un aumento en las ventas? Estamos pronosticando en este caso. No se utiliza ningún valor, porcentaje aquí, un aumento para el aumento de estos trimestres. Exactamente, aquí yo no estoy considerando que van a aumentar en un porcentaje. Aquí estoy indicando rubros directamente. ¿Por qué cree que en el segundo trimestre va a aumentar a 200? Si vende electrodomésticos. ¿Qué periodo comprende el segundo trimestre? De abril a junio. junio, creo. Junio. ¿Qué existen esas fechas? El día del padre, de la madre. Padre, No, el día de la madre en mayo. correcto, entonces por eso probablemente pronosticamos que va a haber un incremento en las ventas. ¿Por qué se da esta También situación? podría ser, bueno, no sé, sí, ya depende El si día va a ser el día del niño, que es el 1 de junio. El día del niño. ¿Qué electrodoméstico le regalaría a un niño? Un celular. ¿Ya? Por ponerle un ejemplo. Una tablet. Una tablet, de pronto. Bueno, si vende electrodomésticos y otros artículos del hogar, de pronto una tablet también va a encontrar ahí. A su papi, ¿qué le regalaría? Una portátil. Una portátil. Televisor. Un tele. Para que vean los partidos. Pues de sonido.
Correcto, y a su mami. Una cocina Una para que cocina. cocine. Ahora, para que siga la Una refri. Una lavadora. Vamos a pedir un televisor también. ¿Cómo le va a comprar una lavadora a su bebé? en vez de hacerla sentir bien. Ay, no. Correcto, le está dando más trabajo, le está dando. O bueno, de pronto puede usted decir para facilitarle el trabajo. Pues realmente es una tarea que deberían En el hacer todos. trabajo. Para Correcto. facilitar. Chicos, denme un momento, déjenme poner a cargar mi... Ahora sí, chicos. A ver, entonces, por ejemplo, en el caso de la compañía de Zambrano, indicamos que probablemente se van a incrementar las ventas en el mes de mayo por el Día de la Madre, en el mes de junio por el Día del Padre, y en el mes de abril porque se aumentarían las ventas. ¿Qué sucede en el mes de abril que hace que usted pronostique que pueda existir un aumento en las ventas? dan la utilidad, ¿no? Correcto, María, son las Este, utilidades. Está muy bien. en, en antes eran también las clases, ingeniero. Eran los, o Es algo que sea, puede influir, correcto. Es algo que puede influir, porque cuando hablamos de clases, hay algo que se le paga a los trabajadores en este mes. Marzo, abril, normalmente se hace el pago. Cuarto. Exactamente. El decimocuarto. El 14º. Entonces, por Profe, ejemplo, aquí tengo una duda. dime. Se supone que el cuarto trimestre del año vendría a estar diciembre y noviembre, supongo. Trimestre, correcto. Entonces sabemos que en diciembre es una fecha fuerte por Navidad y fin de año. Y también es el pago del 13º, que creo que es un poquito más que el 14º. Es más, ¿Por qué podría ser un valor bajo? O sea, eso es lo que me tiene pensando. O sea, en comparación del segundo trimestre, que no hay algo tan... No son fechas, o sea, son fechas importantes, pero no tanto de ventas como sí lo puede ser esas fechas de diciembre. Sobre todo que las personas tienen más dinero. Eso me tiene pensando desde hace un buen tiempo, la verdad. no, está bien. ¿Qué crees puede ser ahí? Realmente aquí los valores están puestos al azar, pero está muy bien. De pronto, si yo me ¿Mande? quisiera... Los valores aquí están puestos al azar. Pero, por ejemplo, sí podría indicar yo, de pronto podemos hacer nuevamente registrar los datos, y yo pondría en este caso el cuarto semestre la acotación que tú estás haciendo, que es verdad. Realmente dentro de lo que es noviembre, diciembre, normalmente se recibe también el 13º. Usualmente hay mayores ofertas. Aparte de lo que es Navidad, aparte de lo que es fin de año, existen ofertas que se realizan. En este caso, por ejemplo, tenemos Black Friday, que normalmente hay ofertas. Entonces, sí, está bien la acotación que tú haces, ¿ya? Ahora, listo, chicos, sigamos. Ahora, ¿qué sucede con la compañía Zambrano? En este caso, la compañía Zambrano tiene un periodo de cobranzas de 90 días. Y 100% de las ventas se cobran al siguiente trimestre. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que las ventas que estamos realizando, en este caso, son a crédito. Usted vende su mercadería, la vende a crédito y el tiempo de cobranza es de 90 días. Entonces, esas ventas que nosotros realizamos, las vamos a cobrar luego de 3 meses. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si estamos hablando de 90 días, que son 3 meses, quiere decir que usted vende en el primer trimestre y lo va a cobrar en el segundo trimestre. Entonces, cobranza, cuando registramos lo que es cobranza, esto va a ser igual a las ventas del trimestre pasado. ¿Ya? Vamos con lo siguiente. Esta relación de cobranzas indica en este caso que las cuentas por cobrar al final del trimestre pasado va a ser igual a las ventas del trimestre pasado. ¿Ya? Ahora, supongamos que las ventas del cuarto trimestre del ejercicio fiscal anterior fueron de $100 millones. Ese es un dato que nosotros necesitamos conocer, porque al momento que yo registre mi cobranza, por ejemplo, del primer trimestre, yo necesito conocer
cuánto fue lo que se vendió en el trimestre pasado. ¿Por qué? Porque como es a crédito, yo le vendí, por ejemplo, estamos en este momento en el 2021, yo voy a hacer mi pronóstico para el 2022, y para registrar mi primer trimestre, lo que es enero, febrero y marzo, para registrar lo que cobré, yo necesito conocer cuánto fue lo que se vendió, en este caso, en octubre, noviembre y diciembre del 2020. ¿Ya? Sabemos que las cuentas por cobrar al final del cuarto trimestre del ejercicio fiscal anterior ascendían a 100 millones de dólares y que la cobranza en el primer trimestre del ejercicio fiscal en vigor es de 100 millones de dólares. Las ventas del primer trimestre del ejercicio fiscal en curso son de 100 millones de dólares y las vamos a sumar a las cuentas por cobrar, pero se restan a la vez 100 millones de dólares de la cobranza, en este caso, que se ha realizado. Por consiguiente, en este caso, ¿qué es lo que ustedes necesitan considerar, chicos? Es que cuentas por cobrar finales va a ser igual a cuentas por cobrar iniciales más las ventas menos las cobranzas. Entonces, al registrar en el primer trimestre mis cuentas por cobrar finales, yo necesito primero conocer cuáles son mis cuentas por cobrar iniciales. Mis cuentas por cobrar iniciales van a ser las que, en este caso, tenía pendiente del trimestre anterior, más las ventas que realizo en ese trimestre y menos lo que ya se cobró. Ahora, aquí tenemos nosotros en este caso lo que tiene que ver con los ingresos, y aquí ya tiene en este caso un poquito más, más detallado lo que usted va a registrar. Para el primer trimestre, en primer lugar, va a registrar las ventas, luego la cobranza de efectivo. ¿A qué correspondía esta cobranza? Correspondía a mis ventas del trimestre anterior. Tenemos las cuentas por cobrar iniciales, que realmente son lo que usted a inicios del mes tiene por cobrar, y sus cuentas por cobrar finales. ¿Ya? Ahora, nosotros, bueno, debe recordar usted que cuando registre las cuentas por cobrar finales, esta va a ser, en este caso, cuentas por cobrar iniciales más ventas menos cobranza. ¿Ya? Aquí, como estamos trabajando en este caso con que todas sus ventas son a crédito, por eso es que la cobranza del efectivo realmente va a ser igual a la del primer trimestre anterior, o la del trimestre anterior. Porque en el momento que yo les haga un cambio, uno de los cambios que les voy a hacer para los ejercicios, es que no va a ser el 100% de sus ventas a crédito, sino que de pronto va a ser un 70, va a ser un 30, entonces va a cambiar lo que usted registra en el cuadro. Cuando ya lo realicemos en Excel, tal vez le va a quedar un poquito más clara esta parte. Ahora, luego de registrar sus ingresos, vamos a ver los egresos de efectivo. En este caso, hablando de los egresos, lo que yo le indicaba, en su negocio, en su emprendimiento, en su empresa, usted va a tener más detallado. Eric, por ejemplo, le mencionaba los pagos del SRI. Aquí lo que vamos a registrar va a ser los pagos de las cuentas por pagar, salarios, impuestos y otros gastos, de manera consolidada, gastos de capital, alguna inversión que nosotros realicemos, y gastos de financiamiento a largo plazo. Ahora, dentro del pago de cuentas por pagar, política de la empresa, así como en mi política en este caso de ventas es dar a crédito el 100%, en este caso y mi pago de cuentas por pagar, nosotros vamos a registrar las compras en este caso, y mis compras van a ser del 50% de lo que yo pronostique que el siguiente trimestre voy a vender. Por ejemplo, si en el segundo trimestre yo pronostico que va a existir unas ventas de 200 millones, yo voy a comprar con anterioridad mi mercadería, en este caso, un 50%. Si pronostico unas ventas de 200, voy a comprar mercadería por 100 millones. Si en el tercer trimestre pronostico ventas de 150, voy a comprar mercadería por 75 millones. Ahora, esta mercadería también me la dan a crédito. En este caso, el crédito, la forma de crédito que me la dan, en este caso va a ser que mis pagos, en este caso, van a ser iguales a las compras del trimestre pasado. Entonces, lo que yo voy a pagar va a ser igual, en este caso, a lo que yo compré en el trimestre anterior. También me están dando, en este caso, 90 días de crédito. En el caso de salarios, esta categoría incluye todos los demás costos normales de las actividades de la empresa, cualquier salida de efectivo en este caso. Por ejemplo, bueno, aquí no vamos a considerar la depreciación, es algo que ya hemos visto anteriormente. No considero la depreciación como una salida. ¿Por qué? Porque realmente en la depreciación es un valor contable, no hay ninguna salida de efectivo, no es que sale dinero de la empresa. Dentro de estos salarios ya está incluido lo que pagamos de impuestos y cualquier otro tipo de gastos, de pronto de energía eléctrica, de pronto de suministros, etc.
mis gastos, en este caso de salarios, impuestos y otros gastos, el valor va a ser del 20% de las ventas. Entonces, lo que vamos a registrar en salarios, impuestos y otros gastos va a ser el 20% de lo que hayamos pronosticado vender. En el caso de los gastos de capital, se trata de pagos en efectivo por activos de larga vida. En este caso, la compañía Zambrano planea realizar un gasto de capital muy importante durante el cuarto trimestre. ¿Qué quiere decir? Que en el mes de octubre, noviembre y diciembre, probablemente me voy a comprar una maquinaria, me voy a comprar pronto algún local. Voy a hacer un gasto, en este caso de capital, un gasto de, me voy a invertir en algún activo fijo en ese trimestre. Por lo tanto, dentro del primer trimestre, segundo y tercero, yo registro un valor de cero, pero en el cuarto registro este que estoy planificando. Gastos de financiamiento a largo plazo, en esta categoría vamos a incluir los pagos de intereses, de pronto de préstamos que tengamos. En este caso me dice intereses y principal. Cuando yo me refiero a principal, ¿a qué me refiero? Cuando usted veía matemática financiera, usted veía de pronto la amortización, una tabla de amortización. En la tabla de amortización, ¿qué es lo que usted paga? Veía la renta, veía el pago, y ese valor, ¿qué contiene? ¿Qué se está analizando aquí, profe? Disculpe. Aquí me dice el enunciado pago de intereses y principal. ¿A qué me refiero con principal? Usted, por ejemplo, cuando tiene que pagar un crédito, usted paga un dividendo, ¿ya? Ese dividendo está compuesto por intereses y principal. Aquí al referirme a principal, me refiero al capital, ¿ya? Entonces, bueno, dentro de este gasto de financiamiento, estamos incluyendo realmente el total del pago del dividendo, sobre los préstamos que estén pendientes, los pagos de dividendos a los accionistas. Recuerda que dentro de lo que veíamos de la política de la empresa, lo que no se pague como dividendo a los accionistas de la utilidad neta se va a reinvertir. En este caso, ese dividendo que se paga a los accionistas, hay compañías que hacen un solo pago, hay compañías que hacen pagos mensuales, hay compañías que hacen pagos trimestrales, semestrales, ya dependiendo en este caso de la compañía. En este caso vamos a registrar estos pagos de manera trimestral. Pero vuelvo y repito, aquí lo estamos viendo todo de manera consolidada. Cuando usted ya haga alguna práctica, cuando usted ya esté dentro de su negocio, usted debería ir desglosando cada uno de los rubros que representan salidas de efectivo dentro del trimestre, bimestre o mensual, de manera mensual, si está haciendo su presupuesto del efectivo. ¿Ya? Listo, sigamos, chicos. En este caso, gastos de financiamiento va a ser un valor fijo de 10 cada trimestre. El pronóstico del total de egresos de efectivo será el siguiente. Ahora registramos cuánto es el total de los egresos que hemos tenido de las salidas de efectivo. Ahí vemos que dice aplicaciones de efectivo. Recuerde, ¿qué era aplicaciones de efectivo? Es lo que reduce su efectivo. Y veíamos también lo de orígenes. Al hablar aquí de aplicaciones de efectivo, estamos hablando de todos los gastos, todas las salidas de efectivo que hemos tenido dentro de cada uno de estos trimestres que estamos analizando. ¿Ya? Por último, nosotros vamos a hacer en este caso los saldos. Vamos a ver cuál ha sido el total de sus entradas de efectivo, cuánto ha sido el total de salidas de efectivo. Vamos a ver el flujo de efectivo neto, que en este caso es el resultado de restar sus entradas y salidas, el saldo acumulado de excedentes de efectivo. Vamos a ver cada trimestre cómo se va acumulando de acuerdo a los saldos que hemos tenido. Y hablamos del saldo mínimo de efectivo. El saldo mínimo de efectivo en este caso es un valor que estimamos, en este caso nosotros como compañía, que deberíamos tener al menos esa cantidad para continuar con nuestras operaciones normales. En este caso, para cualquier gasto imprevisto, de pronto para pagar, qué sé yo, alquiler, el arriendo, energía eléctrica, etcétera, que la compañía debería tener en efectivo para continuar con sus operaciones normales. Y por último, determinamos si existe superávit o existe algún tipo de déficit. Por ejemplo, en el segundo trimestre, a pesar de que mis ventas en el segundo trimestre son sumamente elevadas, si usted se da cuenta, tenemos déficit. ¿Por qué cree que habrá déficit, en este caso dentro del segundo trimestre? ¿Qué opinan? ¿Qué opina el futuro administrador financiero? ¿Qué opinan? ¿Por qué creen que habrá- En el flujo de efectivo neto. Aquí al final no está esta flechita negra,
En este caso, Ujú. nosotros vemos que está entre paréntesis, por ende un valor Es negativo. negativo. ¿Por qué cree que habrá un valor negativo si nosotros indicamos que en el segundo trimestre era cuando realmente más se vendía por el Día del Padre, el Día de la Madre, por el 14º, por en este caso el pago de utilidades? Por ejemplo, si usted ve que hay déficit, ¿qué debería hacer? Estamos haciendo un pronóstico, usted debería ver la manera de cómo financiarse para que en esas fechas usted no tenga déficit y pueda cubrir con sus operaciones. O sea, ese es el objetivo de este presupuesto del efectivo. Ahora, yo les pregunto, usted está viendo en este caso este presupuesto, ¿y por qué cree que tendremos déficit si tuvimos tantas ventas? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál sería el motivo? ¿Qué opina Verónica Oshai? Kevin Cedillo también, que está que ve la pantalla. Cuénteme. ¿Por los impuestos? No. Compramos más lo que vimos vender, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué dice Charles? Compramos más lo que pudimos vender. Compramos más de lo que pudimos vender. Casi por ahí va, casi por ahí. Indira, ¿cuál es la pregunta? Recién yo pensaba que estabas analizando la pregunta, Kevin. No, no, sí estoy analizando, pero es que yo me quise confundir las dos personas que Ah, ya. dieron. Les Los pregunto, gastos son, ¿Serán por los proveedores? Kevin, si nosotros en el segundo trimestre realmente vendimos más, recuerda que teníamos Ya. 200 millones en ventas. ¿Por qué yo tengo en mi flujo al final, tengo en este caso déficit? Porque cobramos menos. No cobramos en el tiempo que es. Tiene que ver con lo que dice María. Es por la política que nosotros tenemos de cobranza. ¿Qué sucede? Que yo vendí bastante en el segundo trimestre, pero ¿qué es lo que sucede? Que yo doy crédito a mis clientes a 90 días. Entonces yo recién voy a ver el resultado de esas ventas que tuve en el segundo trimestre. Recién lo voy a ver reflejado en el tercer trimestre. ¿Ya? Entonces tengo déficit porque probablemente en el primer trimestre no vendí tanto como debería para poder cubrir mis operaciones, en este caso en el segundo trimestre. Entonces, la política que usted implementa, en este caso de dar crédito o no dar crédito, influye dentro de su presupuesto del efectivo. ¿Ya? Estamos hasta ahí, chicos, vámonos con Excel, que ahí se les va a hacer un poquito más fácil comprender. ¿Ya? Vamos. Profe, Dígame. digo, también podría ser por el pago por los proveedores. Digo, o sea, puede que entre más, como era un mes donde hubo más ventas, también los proveedores pidieron más, entonces, podría ser también por eso. También tiene, sí, tiene relación en este caso, porque algo de lo que habíamos indicado aquí, en este caso, Eric, era que yo compro lo que pronostico que voy a vender en el segundo trimestre. Entonces, si yo en el primero, en este caso, pronostiqué que en el segundo iba a vender más, yo de pronto compré más mercadería. ¿Y qué pasa con que haya comprado en el primero si es en el segundo al que me refiero? Sucede que mis proveedores me están dando crédito también a 90 días. Entonces yo al segundo trimestre tengo que pagar, en este caso, aquello que compré en el primer trimestre. Y como en el primer trimestre compré más mercadería que me sirva para poder venderla en el segundo, entonces esto también está influyendo. Entonces podría usted de pronto, Indira, pues, dígame. también influye, o sea, las personas que, por ejemplo, ya le dan la mercadería, pero, por ejemplo, no la cancelan al tiempo o el periodo que le dan, también influye eso, ¿verdad? Influye también, pero aquí en este ejercicio no lo estamos tomando en cuenta. Dentro de lo que de los enunciados, de lo que hemos visto, realmente no se toma en cuenta lo que son cuentas incobrables, pero en la realidad sí, usted tiene que tomar en cuenta aquello. ¿Ya? Vamos con el Excel, chicos. También las preguntas hasta ahí. Ahora, listo, chicos. Tenemos el mismo ejercicio. Si tiene alguna pregunta, dígame, hágame la pregunta. ¿Por qué? Porque, yo repito, próxima clase tenemos un ejercicio de estos, y ya con otros valores y con otras políticas, y eso influye en los resultados y en lo que usted tenga que calcular. Por ejemplo, aquí yo tengo los valores, así es como les voy a dar el ejercicio. Yo lo que les estoy dando en este caso es las ventas, de acuerdo a la actividad,
probablemente son valores aleatorios que les estoy poniendo, no es que les pongo precisamente por algo, pero yo podría hacer una relación, lo que hice aquí con lo del segundo trimestre. Probablemente es por tal situación. Ahora, ¿qué necesito yo registrar? La cobranza de efectivo. ¿Qué me decía la cobranza del efectivo dentro de los enunciados, chicos? Aquí al lado le he puesto, usted podría hacer lo mismo cuando le toque en su examen, por ejemplo. Si yo le doy a la fila que le toque, en este caso, copie probablemente lo que le dé, porque yo le voy a dar en Word, copie todos esos enunciados, copielos y póngalos, péguelos como imagen en el Excel, para que se pueda ir guiando al momento de hacer y no tenga que estar cambiando entre Word y Excel para poder realizar el ejercicio. Por ejemplo, cobranza del efectivo. ¿Qué me indicaba la cobranza del efectivo? Revisen, lean y me indican. ¿En qué parte está eso de la cobranza? ¿En dónde está esto que voy a tener que registrar aquí? Ajá, me indican, chicos. Vamos con Damaris González, ¿sabe La dónde? parte que dice, perdón, profesor, la parte dice, y que la cobranza del primer trimestre del ejercicio fiscal y en vigor es de 100 millones de dólares. A ver, déjenme registrar. A ver, ¿dónde dice eso? Dice cuentas por cobrar, suponemos que las ventas, por consiguiente, ¿en qué parte me decía? Repítame, Gardenia. En la parte, espera que se me puso un cuadro en la pantalla. ¿Con qué inicia? Sabemos que las cuentas por cobrar al final del cuarto trimestre del ejercicio fiscal anterior ascendían a 100 millones de dólares y que la cobranza en el primer trimestre del ejercicio fiscal en vigor es de 100 millones de dólares. Exactamente. Entonces, a ver, aquí lo que nos está encontrando Gardenia es la cobranza. Nos está indicando primero las ventas, ¿ya? Que hubieron anteriormente. Las cuentas por cobrar al final del cuarto trimestre del ejercicio fiscal anterior ascendían a 100 millones de dólares. Es que la cobranza en el primer trimestre del ejercicio fiscal anterior es de 100 millones de dólares. Antes de esto, ubiquen, chicos, no es exactamente donde sabemos. Gardenia se fue un poquito más adelante. Suponemos que las ventas del cuarto trimestre del ejercicio fiscal anterior fueron de 100 millones de dólares. Correcto. Aquí donde me dice, suponemos que las ventas del cuarto trimestre del ejercicio fiscal anterior fueron de 100 millones de dólares. ¿Por qué necesito conocer esto yo? ¿Qué registro ya estos 100 millones? Porque en este caso me indica en la cobranza, que la cobranza, si usted se va un poquito más arriba, tiene que ir leyendo todo. En otras palabras, ¿qué me dice de la cobranza? Cobranza es igual a las ventas del trimestre pasado. Entonces, lo que usted va a registrar aquí en cobranza, señalado con amarillo, va a ser igual a ¿qué? A las ventas del año pasado. Bueno, no del año pasado, del trimestre del año anterior. ¿Ya? Para registrar su cobranza del segundo trimestre, esto va a ser igual a ¿qué? Al año anterior, al trimestre anterior. Trimestre anterior. Entonces, esto va a ser igual a sus ventas del trimestre anterior. Para coger las del tercer trimestre, ¿qué es lo que va a hacer? Lo mismo, esto va a ser igual a las ventas del segundo trimestre. Y para registrar el cuarto, esto va a ser igual a ¿qué? A las ventas del tercer trimestre. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Me puede explicar esa parte otra vez, profe? No lo entendí. Claro, como le he indicado. Primero debería ubicarlo, usted debería leer, chicos, ir leyendo los enunciados. Por ejemplo, en cobranza del efectivo, ¿qué me indica? Me está indicando que la cobranza, en este caso, es igual a las ventas del trimestre pasado. ¿Ya? Entonces, yo sé que la cobranza va a ser igual, en este caso, a las ventas del trimestre pasado. Si yo no tuviera este valor, bueno, este valor ya lo encontró Damaris,
yo para registrar la cobranza del primer trimestre, ahí me da cuenta que yo no la puedo registrar sin conocer cuántas fueron las ventas del cuarto trimestre del año anterior, que fue el valor o fue el dato que en este caso nos encontró Damaris, que es donde dice en este caso, suponemos que la venta del cuarto trimestre del ejercicio fiscal anterior, en este caso, por ejemplo, supongamos que esto fuera, por poner un ejemplo, que esto fuera 2022, y yo sé que esto de aquí necesito conocer la venta, o las ventas que hubieron en octubre, noviembre y diciembre del año 2021. ¿Ya? Entonces, una vez que Damaris ya nos encontró este valor, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso, considerar cuánto es la cobranza. La cobranza me indica aquí, la cobranza es igual a las ventas del trimestre pasado. Entonces, yo para registrar mi cobranza de aquí, una vez que ya registré los 100 millones que se metieron en el trimestre anterior, yo le pongo que esto va a ser igual a estos 100, en este caso, millones. ¿Ya? ¿Por qué? Esto tiene que ver con la política de la empresa. Y yo, vuelvo y repito, les puedo cambiar la política. De pronto yo les digo, ¿cuál es la política de esta compañía? La política de esta compañía es que todas sus ventas son a crédito. ¿Ya? Todas sus ventas son a crédito. En este caso se cobran luego de 90 días. Entonces, todo lo que vendí en el trimestre anterior lo estoy cobrando en el siguiente trimestre. Puedo arrastrar la fórmula y tengo ya los valores. ¿Ya? Si yo le dijera una situación diferente, por ejemplo, que la cobranza o que los créditos, que en este caso vamos a registrar, van a ser solo del 70% de lo que se venda. Y lo demás se cobra en efectivo en ese mismo mes. Entonces va a cambiar esta parte. No va a registrar en cobranza el 100%. ¿Por qué? Porque solo se está dando crédito por el 70% de la venta. Entonces ahí va a cambiar esta parte. Por el momento no, por el momento manéjense así, apréndanlo así y luego le vamos implementando más cosas. ¿Ya? Pero si fuera, como usted dice, que fuera solo el 70% de la cobranza del trimestre anterior, sería, entonces en ese del 100 sería $70. Correcto. Y en el segundo trimestre 70 y en el tercero. Sería 130. No, pues no puede ser 130. 70 y 70. Ah, 140. Ya. Listo. Entonces sí, así más o menos es la relación. Pero por el momento vamos con nuestra política, con la compañía Zambrano. 100% de las ventas son a crédito y se pagan, perdón, se cobran en este caso al siguiente trimestre. Sigamos con las cuentas por cobrar iniciales. ¿Qué me indica de las cuentas por cobrar iniciales? ¿O qué son las cuentas por cobrar iniciales? En este caso, al iniciar este trimestre, ¿qué tiene usted pendiente de cobro? Usted tiene pendiente de cobro lo que se otorgó de crédito en el trimestre pasado. Por lo tanto, ¿qué vamos a registrar de cuentas por cobrar iniciales? Lo que se vendió a la mercadería. Los mismos, en este caso, estos mismos 100 millones. ¿Ya? Esta va a ser sus cuentas por cobrar iniciales. Inicia el trimestre que tiene este pendiente de cobro, tiene pendiente en este caso estos 100 millones. Cuentas por cobrar finales, ¿qué me indicaban las cuentas por cobrar finales? Que las cuentas por cobrar finales son iguales a cuentas por cobrar iniciales, más las ventas y menos la cobranza. ¿Cuánto sería en este caso? 100 millones. Correcto, 100 millones. Esto va a ser igual a que cuentas por cobrar iniciales, más su venta, y menos lo que se ha cobrado, menos la cobranza. ¿Ya? Arrastramos la fórmula y tenemos nuestras cuentas por cobrar finales. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Hasta ahí, perfecto. Cuando cambiemos los valores, tal vez ahí va a haber algún problema. Pero por el momento está entendido, ¿ya? Ahora, vamos con los egresos de efectivo. ¿Qué me indican los egresos de efectivo? Bueno, para mis egresos de efectivo, yo voy a considerar las compras. ¿Y qué me indicaban las compras, chicos? Revise los enunciados, revise y dígame dónde está ese dato de las compras. El que dice un medio del Un medio del pronóstico de del ventas del próximo trimestre.
Ya, correcto. Aquí me dice, chicos, eso es lo que ustedes necesitan ir leyendo, está muy bien hasta ahí. ¿Qué será un medio? La mitad. 0,5. 50%. La mitad. La 50%, mitad. exactamente, un 50%. Entonces, quiere decir que mis compras son iguales al 50% del pronóstico de ventas del próximo trimestre. Entonces, ¿cuáles son mis ¿Dónde, productos? dónde colocaría ese valor, profe, del 50%? Ya vamos a ver. Por ejemplo, entonces, ¿qué me indica? Que mis compras van a ser igual al 50% de mis ventas del próximo trimestre. Como yo ya pronostiqué mis ventas, estas son mis ventas, entonces copio y pego estos valores, ¿ya? Si yo quiero registrar, en este caso, mi compra del primer trimestre, ¿qué es lo que me dice? Que esta corresponde al 50% de lo que pronostico vender al siguiente trimestre. ¿Cuánto sería entonces aquí? 50 millones, 100 millones, 75 millones y 50 millones. A ver, para el primer trimestre, ¿cuánto sería, Damaris? 50 millones. No, Ah, no la mitad. Pero déjame sacar el porcentaje. tampoco. Lo que pasa es que está leyéndolo mal. ¿Qué opina Verónica, Eric, Charles, Gia, Fernando Falcón? 50.000. Los que no están actuando. ¿Cuánto será? 50.000. 50.000. ¿Por qué será 50.000? 200. 200.000 no es. 200. 200. 200.000. No sé, explíquenme por qué. Porque Multiplico por 0.5. No, pues. Entonces sería por 0,5. no es que divide. Yo lo Pero- multipliqué, me salió Yo lo 50. Que no es dividir. A ver, vamos nuevamente. ¿Quién no me está participando aquí? Kevin Sánchez, ¿dónde está Kevin Sánchez que dejaba el teléfono, bueno, el audio abierto hace un momento? Álvaro Plúas, cuéntenos, Álvaro. Junior Rodríguez, siempre está presente, pero no nos actúa. Cuéntenos, chicos. Sus compañeros no me están dando hasta ahora los resultados, les comento. O no me dan una respuesta correcta con respecto al resultado. No, están confundidos entre multiplicar o dividir. Multiplicarlo por 1.5, por 0.5. ¿Qué opinan, chicos? Lean, dice, compras son iguales al 5. Pero si es el 50% es Dice del 0,50. próximo Hay un aumento. trimestre. Dice del próximo trimestre. Ya, Entonces, entonces sería 100 millones. 100 millones. Ah, ya. 100 millones, correcto. ¿Por qué? Porque yo necesito registrar en este caso que esto va a ser igual a mi venta del siguiente trimestre por, en este caso, el 50% o 0.5. ¿Ya? Si usted se da cuenta, yo en la parte izquierda, en este caso en la columna A, yo puse un 50%. Entonces usted podría hacer eso, podría en este caso multiplicar el segundo trimestre por este 50% y fijarlo con F4. Y arrastramos la fórmula. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Sí están viendo? ¿Puede por qué repetir otra vez, profesor? Por favor, profesor. Sí, claro, no hay problema. Entonces, por ejemplo, ya ahorita ya entendimos a qué se refería eso de las compras. Estas compras me dicen que son el 50% de lo que estoy pronosticando al siguiente trimestre. ¿Cuál es el siguiente trimestre? El segundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacarle un 50% a eso. Para esto yo anteriormente, bueno, ya les había puesto aquí un 50%, dejé registrados en la columna A. ¿Qué deberíamos hacer? Pongo aquí igual, selecciono el valor de mi venta del segundo trimestre y lo multiplico por ese 50%. Y le aplasto F4 al 50% para poder dejarlo fijo y poder arrastrar la fórmula. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Para el cuarto trimestre entonces no habría valor. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que me falta conocer ahí? El Ah, valor del próximo trimestre. trimestre del otro año. Correcto, me falta conocer cuánto va a ser mi venta del primer trimestre del siguiente año. ¿Dónde está ese dato? entonces, si voy a buscar del tercer trimestre, del tercer trimestre tengo que usar el valor del cuarto, multiplicarlo para el 50%, y ese será mi valor de compras en el tercer trimestre. Exactamente, porque esa es una de las políticas que le he dado. Yo puedo cambiar esa política y de pronto ponerle que mis compras van a ser igual al 70% del pronóstico de venta. O sea, ya no va a ser el 50, sino el 70. Va a depender de las políticas que nosotros pongamos.
¿Alguien? Para el próximo primer trimestre son de 100 millones. Eso es lo que está al final, Damaris. Ajá. Sí, correcto. Al final indica datos adicionales. Para el siguiente año se pronostica que durante el primer trimestre las ventas sean de 100 millones. Entonces, aquí les está saliendo con amarillo. Nosotros registramos ese dato adicional. Para el siguiente año, en este caso, ¿qué año sería? Sería para el 2023. En este año se pronostica que dentro del primer trimestre las ventas sean de 100 millones. Si yo le pongo esos 100 millones, bueno, como se había arrastrado la fórmula hasta el cuarto trimestre, entonces sí me va a coger el resultado. Entonces yo en el cuarto trimestre voy a tener que comprar, en este caso, voy a comprar 50 millones de pronto en materia prima, etcétera, de artículos, dependiendo de lo que estoy vendiendo, en este caso son electrodomésticos, para poder vender, en este caso, al siguiente mes, perdón, al siguiente trimestre, 100 millones. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Avanzamos? Vamos con mi pago de cuentas por pagar. ¿Qué me indica en mi pago de cuentas por pagar? Busquen, chicos, lean. Realmente este tema era de elección. Este tema normalmente lo tomo en la lección del segundo parcial. Así que, chicos, cuéntenme. Lo que son salarios, impuestos y otros gastos. No. ¿Qué me indica? Ahora ya sé cuánto compro, ahora va a ver mi política, en este caso, de pago de mis compras. O la política de mis proveedores con respecto a las materias primas, a los artículos, a la mercadería que yo le compro. Cuéntenme, chicos. El pago es igual a las compras. Pago la compra del trimestre pasado. Correcto. ¿Dónde está eso? Compras, salarios. Arriba de un medio. Correcto. Exactamente. Entonces ahí está esta parte que dice que en este caso, en el caso de la compañía Zambrano, vamos a suponer que los pagos, en este caso que los pagos, son iguales a las compras del trimestre pasado. Entonces, para yo registrar mi compra mi pago del primer trimestre, ¿qué necesito saber? ¿Cuánto será? Los 100 millones del año anterior. Compras. A ver, dígame, ¿qué registro? Las compras. Digo, los 100 del trimestre anterior. A ver, aquí me dice, en este caso, que mis pagos van a ser iguales a mi compra del trimestre pasado. ¿Cuánto compré en el trimestre pasado? Los 50. 100. ¿Por qué 100? Los 50 millones. Aquí me dice 50, ¿por qué me dice 50? Porque el último trimestre pasado fue el cuarto trimestre. Porque ya vamos a otro año, ¿o cómo? No, pero eso es de venta, entonces no se registraría nada. Es porque estás comprando y en la compra se puso que es el 50% del segundo trimestre, o sea, del próximo trimestre. Ya, ahí sí sería, miren, con lo que dice Damares. ¿Qué me decía mi política de compras? Que yo compro el 50% de lo que pronostico que se va a vender en el siguiente trimestre. Entonces, para registrar mi compra del cuarto trimestre del año anterior, de acuerdo a esa política, esto va a ser igual a ¿qué? A lo que pronostico que se va a vender en el primer trimestre del 2021, del 2022, por el 50%. Esa es su compra. ¿Ya? ¿Y qué me dicen mis pagos? Que lo que yo he comprado lo pago al siguiente trimestre. Eso es lo que me dicen. Pagos son iguales a las compras del trimestre pasado. Entonces sus pagos van a ser en este caso iguales a los que compramos en el cuarto trimestre del año anterior. Ese va a ser su pago del primer trimestre. ¿Ya? Y arrastro la fórmula y tengo los valores. ¿Estamos hasta ahí, chicos? No del todo, o sea, no es que esté tampoco confuso, la verdad. Es que así son las políticas, no. Eso que no le estoy, como le digo, no estamos detallando realmente un montón de cuentas, no estamos detallando las situaciones que realmente se van, o la dinámica de una empresa en la realidad, solo estamos viendo de manera sencillita.
Porque, por ejemplo, hay falta que yo le indique políticas, por ejemplo. Aquí estoy poniendo todo, puede ser un porcentaje realmente, un 30, un 40, un 50. De pronto no es a 30 días, no es a 90 días, sino a 180 días, 200, dependerá. ¿Ya? Pero si quiere, repetimos esta parte. Profe, sí, eso le iba a decir. Sí, por favor. Gracias. Correcto. Por favor, profesor, repito esa parte. Por ejemplo, vamos a registrar en este caso nuestros pagos, ¿verdad? Ya, ahora, ¿qué me indica? Ya encontró, creo que fue Verónica y alguien más estaba en este caso. En el caso de la compañía Zambrano, vamos a suponer que los pagos son iguales a sus compras del trimestre pasado. ¿Ya? Entonces, para usted registrar el pago del primer trimestre, tiene que conocer cuánto es la compra del trimestre pasado. Este valor que está aquí con amarillo. No lo conozco, no lo tengo registrado, yo no se los he de dar, pero está dentro de las políticas. ¿Qué me indicaba mi política de compras? En este caso, mi política de compras, déjenme ver si lo ubico, me indicaba que las compras, en este caso, son que las compras van a ser iguales, en este caso, al 50% de lo que pronostiquemos vender al próximo trimestre. Entonces, yo me ubico, ¿cuánto es lo que estoy pronosticando vender al siguiente trimestre? ¿Cuánto es lo que nosotros pronosticamos? Estamos pronosticando nosotros vender 100 millones. Entonces, tengo que sacarle, para conocer mi compra, el cuarto trimestre del año anterior, tengo que hacer lo mismo que hice con las otras compras. ¿Qué hice en estas compras? Saqué el 50% de lo que se pensaba, o de lo que he pronosticado, que voy a vender en el siguiente. ¿Ya? Estos 100 equivalen a qué? A los 200 que tenemos en el segundo trimestre, al 50%. Lo mismo hago en este caso con las del tercer trimestre. Para sacar sus compras del segundo trimestre, le he sacado el 50% a lo que pronostico, en este caso, vender en el tercer trimestre. Por lo tanto, para registrar aquí su compra, ¿qué necesita hacer? Sacar el 50%, ¿ya? De lo que pronosticamos al primer trimestre. Lo multiplico, pongo un por y selecciono este 50% y ya tengo la compra, en este caso, del cuarto trimestre del año anterior, que es lo que yo necesito para registrar mis pagos de cuentas por pagar. Porque, ¿qué me indican mis pagos? Me indica, en este caso, que los pagos son iguales a las compras del trimestre pasado. ¿Cuánto va a ser su pago? Lo que usted compró en el trimestre pasado, que fue de 50 millones. ¿Ya? Entonces, arrastro la fórmula porque automáticamente me va a dar que el pago del segundo trimestre es su compra del primer trimestre. El pago del tercer trimestre es su compra del segundo trimestre. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. Sí. Van a tener que ponerse a ver los videos. ¿Listo, chicos? Ahora, vamos con lo siguiente. ¿Qué más me indicaba? Salarios, impuestos y otros gastos. En este caso, ¿dónde está esa parte? Para nuestro ejercicio vamos a considerar que este corresponde al 20% de ventas. Efectivamente, como indicó Damaris, eso corresponde al 20%. ¿Qué me indica entonces? Que yo para registrar, en este caso, mis salarios, voy a considerar un 20% de mis ventas. Usted podría también aquí ponerle un 20%, ya que es un valor fijo que estamos indicando, y multiplicar, en este caso, sus ventas por este 20%, lo deja fijo, le aplasta F4 y arrastramos la fórmula. Ya, estamos hasta ahí, chicos. Las ventas normales, o sea, del primer trimestre, todo eso lo multiplicamos por el 20%. Estamos hasta ahí. Avancemos, ya nos quedan 5 minutos. Bueno, avanzo yo, chicos. Pongan atención. Vamos, inversión en activos fijos. ¿Qué me indica inversión en activos fijos? En este caso, lo que me indica es el gasto de financiamiento, el gasto de capital que nosotros vamos a tener. ¿Ya? Aquí me indica el gasto de capital, aquí me indica el gasto de capital. Zambrano planea realizar el gasto de capital, muy importante, en este caso, durante el cuarto trimestre. ¿Cuánto es ese gasto de capital? Es de 100 millones. Entonces, para el primer trimestre no tengo ningún gasto, para el segundo tampoco, para el tercero tampoco. Pero para el último sí. Y tengo un gasto de 100 millones. Nada más debo registrar
salvo que, vuelvo y repito, políticas que yo le dé dentro de los ejercicios, cambie, no digo que es al primero, que es al segundo, que es al tercero, etcétera. Dependiendo del trimestre, usted va a tener que registrar. De pronto le digo que es en el 8º mes. Si es el 8º mes, ¿en qué trimestre tendría que registrarlo? En el tercer tiempo, a ver, en el En tercer el segundo. No puede ser en el segundo. En el el tercer tercero, trimestre. el tercero. Claro, de pronto le digo que es en julio. ¿Cuándo tendré que registrarlo? En el Tercer tercero mismo. trimestre. Efectivamente, en el tercero mismo. Ya, entonces tendrá que tener en consideración aquello. ¿Ya? Siguiente, chicos, me dice gastos de financiamiento a largo plazo, intereses y dividendos. En este caso, gastos de financiamiento que me indica para nuestro ejercicio, vamos a considerar que esto corresponde a un valor fijo de $10, bueno, 10 millones cada trimestre. Aquí no le pongo porcentaje de cuenta. Entonces usted va a registrar aquí que es de 10, el siguiente es de 10, el siguiente es de 10 y el último es de 10. ¿Ya? No les he indicado ningún porcentaje, lo que les he dado un valor fijo. Hasta ahí, chicos, dígame. El valor es fijo. Sí, un valor fijo de 10 cada trimestre. Ya. Ahora, chicos, ya tenemos en este caso sus aplicaciones. Recuerde que eran aplicaciones, eran salidas de efectivo. Vamos a registrar aquí el total de entradas. ¿Cuál de estos rubros será mi total de entradas de efectivo? La cobranza de efectivo. La cobranza de efectivo. La cobranza, efectivamente. La cobranza, como indicaba Damaris, es mis entradas de efectivo. Esto es lo que estoy cobrando. No son las ventas, porque yo vendo y cobro el siguiente trimestre. Es lo que estoy cobrando. ¿Ya? Entonces, ese valor nosotros lo arrastramos. Yo tengo aquí mis entradas de efectivo. En el caso de mis salidas de efectivo, ¿qué es lo que voy a registrar? ¿Qué es lo que registraré en salidas de efectivo? Cuando paga la compra. Ah, ahí se me están confundiendo. ¿Cuál serán mis salidas de efectivo? El pago de cuentas Lo por que es pagar, salarios, los impuestos, salarios y los gastos de financiamiento. ¿Y dónde está eso? el total de En los aplicaciones del efectivo. de efectivo. Efectivamente, el total de aplicaciones. Es el total de aplicaciones. No se me vaya a confundir. Y bueno, vea realmente qué es el total de aplicaciones. El total de aplicaciones, en este caso, si usted se da cuenta, es desde pagos de cuentas, desde los pagos que usted realiza. No tiene nada que ver con sus compras tampoco. ¿Por qué? Porque también usted le está dando crédito. Entonces usted compra, pero no lo paga ese mes. ¿Ya? Entonces registramos el total de aplicaciones es la suma del pago de cuentas por pagar, de los salarios, de la inversión en activos fijos, del gasto de financiamiento, de esos valores, ¿ya? Ahora, flujo de efectivo neto, ¿qué es lo que tengo que hacer, chicos? Sumado o restar. ¿Qué opina? Vamos con Jessica Morales. ¿Qué tengo que hacer? Flujo de efectivo neto, sumo o resto. Creo que sumar. Sumar, no en este caso, Jessica. Yo tengo mis entradas, lo que usted, por ejemplo, la plata que usted le pagan de su sueldo y tiene los pagos que usted realiza. Si yo quiero saber cuánto en este caso es el flujo neto, voy a restar lo que me ingresa con lo que me sale. ¿Ya? ¿Cuánto le queda al final? En este caso, ¿cuánto sería? Bueno, 20. 20. ya. Listo. Entonces tenemos estos valores. Saldo acumulado de excedentes efectivos. ¿Qué hago en este saldo acumulado? Para el caso del primer trimestre registro estos mismos 20. Para el caso del segundo trimestre, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué opinan? ¿Qué hago? Sumo, resto, multiplico, divido. ¿Ya? Suma. Sumo, correcto, sumo. Pero automáticamente aquí me va a restar, perdón, déjenme ponerles bien. Cojo lo que obtuve en el segundo trimestre más lo que tuve en el trimestre anterior y me va a salir menos 30. ¿Por qué? Porque anteriormente yo tenía un saldo positivo.
Al siguiente, en el tercer trimestre, ¿qué es lo que hago? Cojo el saldo del tercer trimestre y lo sumo con mi saldo del segundo trimestre. Y en el cuarto, en este caso, sumo el flujo del cuarto trimestre más lo que tengo acumulado del tercer trimestre. Hasta ahí, chicos, saldo mínimo de efectivo que les indica acá entre los datos. En este caso me indica que la compañía Zambrano se ha estimado que debe tener al menos 5 millones en efectivo para sus operaciones trimestrales. Por lo tanto, aquí registramos 5, 5, 5 y 5. Por último, chicos, yo necesito ver si hay superávit o hay déficit, que es lo que hago. De este saldo, en este caso, de este saldo acumulado, le voy a restar o a sumar estos 5 millones. ¿Qué opinan? ¿Tengo que restar o tengo que sumar? Restar. Se resta. Tenemos que restarle. Efectivamente, tenemos que restar. ¿Ya? Listo, chicos. Estamos hasta ahí. Hasta ahí termina el ejercicio. ¿Ya? Entonces, por lo pronto, hasta ahí, chicos. Repáselo, si puede. Véanlo en la casa, intenta hacerlo, vea por qué no le sale algún valor. Y siguiente clase, continuamos con esto. Vamos a ver un tema de descuentos por pronto pago, método ABC del inventario y hasta ahí nuestro examen. Si me alcanza el tiempo, dentro de la misma clase les tomo una lección de esto, un ejercicio de esto, y si no, se los pongo ya de tarea. Algo adicional, chicos, recuerden que tienen que hacer un video, vayan practicando, les subo la asignación sobre la unidad 3, así como hicieron el flip grid pasado. ¿Ya? Solo la unidad 3 nomás. Todo. Por pronto, unidad 3. Si usted quiere coger unidad 4, hágalo mejor, para que no hagan 2 videos. ¿Ya? Listo, chicos, pasen bien, cuídense. O sea, podemos hacer la unidad 4. 4 y 3, correcto, está bien. Ya para que no hagan 2 videos, solo un video. Listo, chicos, nos vemos, pasen bien. Cuídense, chao. Profe, Profe, Chao. Profe. sí puede, Chao, chicos. sí puede revisar el correo. Profe, Dígame, Jessica. sí puede revisar el correo. Claro, Ya le envié. Listo, si Sí, alguien no me envió o no lo puedo cargar, mándeme al correo y le reviso con penalidad. Ya. ya, profe. Gracias. Jessica, chao, pasen bien.